Génesis 3. La semana pasada habíamos comenzado ahí y yo realmente esperando poder después de la conferencia de San Rafael y viajar toda la noche, el viernes a la noche, poder no tener que predicar esta mañana por la preparación que lleva, pero ya al venir preparándome para la semana anterior, ya venía bastante preparado, pero sabía que no iba a llegar a darlo todo, entonces por eso esta es parte 2. Lo que hemos visto hasta aquí ha sido que en Génesis 1:31 Dios lo creó todo y fue bueno, recuerdan, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y luego Génesis 1:27 al 28 habíamos visto que Dios creó al ser humano en su imagen. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces la historia hasta aquí ha sido que Dios es el creador de todo y todo lo que Él creó fue bueno. Dios creó al ser humano para ser sus representantes en este mundo bueno. Pero eso nos llevó a, como mencionamos la semana pasada, el mundo que vemos a nuestro alrededor no es tan bueno. Y nos hace, surge la pregunta, nos hace hacer la pregunta de por qué pasan cosas malas e incluso por qué Dios permite que cosas malas pasen. Y empezamos a responder eso. Y uno de los factores mismos es que que el hombre ha quebrantado el claro mandato de Dios. Vimos que Dios dio un claro mandato de su voluntad para el hombre, pero vimos luego que el diablo, a través de la serpiente, él presentó una confusa tentación. Y el hombre y la mujer, al ceder a esa tentación, eligieron ir contra la voluntad de Dios, que nos lleva al tercer punto, la tercera etapa en todo este proceso, que es las catastróficas consecuencias del hombre. Las catastróficas consecuencias del hombre. Entonces, hoy quiero ver algunas con ustedes del pasaje alrededor de Génesis 3:6. Hay algunas consecuencias generales que nos pegan a todos por igual. Hay otras consecuencias específicas para el hombre, vemos para la serpiente, para la mujer también, pero también vamos a ver el rescate de estas consecuencias. Y esto es en esta serie de 16 versículos, los versículos que elegimos mirar nos simplemente ayudan a recordar toda la historia antes y después. Por eso podemos ver Génesis 3:6 acá y recordamos toda la libertad, las opciones que Dios había dado a Adán y Eva y su claro mandato y cómo ellos simplemente eligieron lo que ellos querían. Y también nos recuerda el contexto después de ese pasaje también. Entonces esa es la idea de un versículo porque es quizás céntrico a la historia, pero por ese versículo recordamos la historia, recordamos la verdad detrás de lo que está pasando. Entonces nuestro pasaje que estamos viendo hoy y que empezamos a ver la semana pasada es Génesis 3:6, lo leo aquí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la misericordia, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, o también traducido que estuvo con ella. Vemos primeramente algunas consecuencias generales. Primero, a todos hay una muerte prometida, la consecuencia de la muerte. Vemos en Génesis 2:17, cuando Dios está dando esta instrucción a Adán, le dice: más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya Dios claramente le prometió la muerte. Ahora no dijo cuándo iba a venir esa muerte, ¿sí? Ahora,
Vemos que dice, porque el día de que comiera ciertamente morirás. Y Adán no murió físicamente ese día. Sí, de hecho vivió cientos de años después. Entonces hay una muerte que al cual apunta esto aquí. Pero la muerte física sí es un factor acá. De hecho, Romanos 5:12, cuando nos habla de que el efecto de la muerte que ha pasado a todos los hombres entró al mundo por medio de Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. La muerte física le toca a todos. El único que no le tocó, de hecho sí le tocó, pero resucitó, era Jesucristo. ¿Sí? Él resucitó a Lázaro. Habían algunos en el Antiguo Testamento que también por medio de un profeta o algo así volvieron a la vida. Pero Cristo es el único que pudo de su propia voluntad ceder su vida y tomarlo de vuelta. La muerte física es la representación física de la muerte espiritual. Todos mueren porque el pecado que entró por Adán trajo consigo la muerte, ambos física y espiritual, que vamos a ver aquí en un minuto. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y uno dice, bueno, pero Adán fue quien pecó. ¿Por qué me toca el castigo de Adán? La razón que el ser humano lleva el castigo a la muerte por el pecado de Adán, o sea, allá atrás, es porque el primer hombre fue nuestro representante. Entonces, Adán, en representación de toda la humanidad, fracasó la responsabilidad que Dios le había dado. Entonces, por él, gracias a Adán, teníamos toda esa consecuencia. Ahora, piensen esto. Adán y Eva no pecan. ¡Wow! ¿Quién sería el próximo como representante de la humanidad que pecaría? Yo no, pastor. ¿Cuántos pecados ya has cometido esta mañana? ¿Se pensaron eso? Sí, recuerdan, ¿no? El pecado no es solamente acto, sino también pensamiento, incluso un sentimiento. Cuando nos aferramos a algo más y no a Cristo. Entonces, de no haber sido Adán, hubiera sido alguien más. Pero ahí, si seguimos leyendo en Romanos 5, entendemos que como tuvimos un representante que fracasó y introdujo el pecado, así también tenemos un representante perfecto que no pagó. Y Él, Jesús, nos da acceso a la salvación, restaurando así nuestra relación con Dios. Romanos 5:17 lo dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, si no hubiera sido este arreglo, y Dios hubiera dicho, no voy a hacer que Adán sea el representante, sino que cada uno luche por su propia cuenta, estaríamos todos fritos. Porque si perdemos todo por nuestra cuenta, tenemos que entonces obrar la salvación por nuestra propia cuenta. Y por el pecado natural, la inclinación al pecado que cada uno de nosotros tenemos, eso es imposible. No pasamos ni un día sin hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Bueno, estoy hablando, quizás ustedes sí, pero estoy hablando por mí. Aún así, cada ser humano lleva ese mismo castigo por su propio pecado. Ahora el mismo Romanos 5:12 lo clarifica. Por si acaso que tiene un problema con la representación de Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos fritos igual. Pero esa muerte física es una representación de la muerte espiritual. Es el arma más poderosa que tiene el enemigo. De hecho, es quizás por la que Jesús lloró cuando
falleció su amigo Lázaro. Porque el enemigo echando en su cara, ¡ajá, yo gané! Pero ¿qué hizo Cristo? A ver, no. Lázaro, ven fuera. Y resucitó a Lázaro. Y cuando la muerte le tocó a él mismo, a Jesucristo, él resucitó, quebrantando el poder del enemigo. La humanidad en sí, alejado de Dios, separado de Dios, le tiene tanto temor a la muerte. Y un temor debido, apropiado. Pero el creyente no debe temer la muerte. Porque es un enemigo derrotado. Hay una vida eterna en el cielo por nuestra posición en Cristo, por el cual podemos anhelar. Hubo un predicador famoso, el apellido Barnhouse. Su esposa falleció y en camino al funeral estaba allí con su hija. Ambos obviamente les pesaba la carga de perder a su esposa y mamá. Y la hija le dijo, pa, ¿por qué tuvo que permitir Dios que mamá muriera? Y Barnhouse se puso pensativo, porque qué buena pregunta y cómo la responde. Y ahí nomás se habían acercado al semáforo y al lado de su semáforo había un camión grande que le tapaba el sol. Y le dice a su hija, hija, ¿vos le tenés miedo a la sombra de ese camión? No, pa, si es la sombra nomás. Bueno, eso es lo que le ha pasado a mamá. Le ha atropellado la sombra de la muerte y no la muerte misma. Ella está en el cielo esperándonos. Y es así como debemos pensar como hijos de Dios, que esa muerte física es solamente la sombra de muerte. Porque la muerte misma, el enemigo, la herramienta, el arma más poderosa que tiene el enemigo, está derrotada. Entonces no tenemos que tenerle miedo. Pero hay una muerte espiritual. El pecado introduce una muerte espiritual que es un alejamiento de Dios. Adán y Eva perdieron la cercanía y comunión que tuvieron con Dios. Dios en ese día que comieron los tuvo que echar del huerto de Edén. Hubo una separación, un alejamiento ahí. Y no pudieron andar con Él como solían hacerlo. Su relación con Él había muerto. Su relación con Él había sido cortada. Y cada ser humano experimenta esa misma separación. Romanos 3:23 nos dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es una forma de decir separados, pero es la idea de que por la separación, no importa cuánto esfuerzo le pongas, nunca vas a poder cerrar esa distancia. Si fueras tan buena como la Madre Teresa de Calcuta, gracias, no podrías cerrar esa distancia. Por el pecado de cada uno crea una separación espiritual de Dios. Si uno nunca se arrepiente de su pecado, eso llega a ser una separación eterna de Dios en un lugar terrible llamado el infierno. Si estás acá y no conoces a Cristo como tu Salvador personal, eso es lo que te espera. Apocalipsis lo llama la segunda muerte. O sea, mueres aquí físicamente y lo que te espera no es el cielo, sino es la muerte eterna. La segunda muerte, la separación eterna de parte de Dios. Si no conoces a Cristo como tu Salvador personal, nunca le has confesado tus pecados a Él, que eres un pecador y que necesitas ser salvado confiando plenamente en lo que Cristo hizo por ti en la cruz, necesitas corregir eso ahora. Sino ese es el destino que te espera.
¿no sería mucho mejor vivir 2 veces y morir una sola vez que morir 2 veces y vivir nunca más? Te invito, después de la reunión, ahora mismo en tu asiento, corrige tu relación con Dios, reconociendo que eres pecador, que necesitas su salvación, y confiar en lo que Él hizo en la cruz, no lo que puedes hacer, venir a la iglesia, una oración linda, el ser una buena persona. Eso no te salva, es únicamente por fe en la gracia de Dios. La segunda consecuencia general que vemos es la vergüenza. Allí en Génesis, la caída de pecado introdujo la vergüenza, lo vemos en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos en ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y luego, si se fijan en el versículo 10, no está allí, pero ustedes están con las Biblias abiertas en Génesis 3. Entonces miren Génesis 3:10. Y él respondió, Dios le dice, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La vergüenza esencialmente es el sentimiento de pérdida y dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido, según el diccionario de Oxford. Hay realmente 2 tipos de vergüenza. Uno, donde uno reconoce que ha hecho mal y siente pena, siente culpa por eso. Ahora, nos debe llevar a la cruz, nos debe llevar a buscar de la misericordia de Dios. Pero hay otro tipo de vergüenza que se apila sobre esto, que es una vergüenza debilitante, que te hace esconder de Dios. Se manifiesta cuando uno se enfoca de sobremanera en su falta cometida. Hay cientos de personas quienes dejaron de ir a la iglesia por alguna razón y no vuelven por vergüenza. O sea, Satanás tiene una doble victoria ahí. Porque les ha tentado y ellos han caído o cedido a la tentación, pero luego le añade una vergüenza que los debilita como para buscar de vuelta al Señor, para corregir eso. Pero cuando uno tiene ese tipo de vergüenza, ¿en quién está enfocado? El primer tipo de vergüenza, uno se da cuenta, hay culpa, pero lo hace buscar la misericordia de Dios. Pero la segunda es más potente y otra arma poderosa que usa el diablo. Es el peso de la culpa y lo que hemos hecho, pero volvemos el enfoque en lugar a Dios y lo que Él ha hecho, volvemos el enfoque a nosotros mismos. Ay, no, pero, ¿cómo puede Dios aceptarme después de lo que he hecho? ¿Cómo puede Dios perdonarme? ¿Cómo me van a mirar otros? ¿Cuántas veces he escuchado la excusa? Bueno, pastor, no están bien las cosas y no quiero dar la mala cara en la iglesia. Primero, ¿quién dijo que tenés que poner mala cara? ¿O quién dijo que eso es un problema, que vengas con mala cara? Acá dejamos las máscaras. Entonces acá, cuando venís, sea que estés bien o mal, sé sincero. No hay ninguno perfecto acá. No hay nadie acá que todo le va bien siempre. No hay nadie acá que todos están bien siempre. De hecho, hoy me preguntaron varias veces, ¿y cómo estás? Tomé 2 segundos para ver si realmente estoy completamente bien, ¿no? Bien, pero eso es un 90%.
A veces los hombres somos un poco más así en decir bien porque sabemos que vamos a estar bien, ¿sí? En muchas situaciones depende con quién estamos hablando. Una persona tenemos cercanía o afinidad, entonces sabemos que podemos responder esa pregunta y largar todo, así como le vomitamos todo lo malo que está pasando, y ellos no van a juzgar, nos van a dar el lugar para ser nosotros. Pero hay otros que no tenés esa confianza, entonces le das el bien superficial. ¡Ah, sí, todo bien! No debe ser así en la iglesia. Y sí, con algunos vas a tener más confianza, más afinidad, pero está bien decir, ¿sabes qué? Una semana complicada y te agradezco que ores por mí. ¿Y listo? También cambia cómo vamos escuchando esas respuestas, cómo vamos preguntando. Porque el saludo ya es parte de nuestra cultura. El saludo es, hey, ¿cómo estás? Ya estás preguntando. Bueno, no preguntes a menos que estás listo para escuchar cómo está realmente. A veces la vergüenza aún tapa o debilita nuestra habilidad de simplemente ser reales, ser sinceros. Y sentimos que tenemos que poner esta máscara. Sentimos que en el pasado hemos hecho algo tan feo, tan atroz, que nadie nos puede perdonar, incluso Dios el Todopoderoso, que nos dice que es eterno en su amor y bondad y perdón. O sea, cuando la vergüenza del pecado es tan grande y es debilitante, el enfoque es tan egocéntrico porque uno dice, yo he pecado más de lo que Dios puede perdonar. O sea, mi pecado es más grande que el eterno, todopoderoso, soberano, creador del universo, que ya planificó mis estupideces en su plan para mi vida. O sea, ya las tuvo en cuenta. Nunca sorprendes a Dios cuando le fallas. ¡Ay, no! ¡Ay, Martín, otra vez! ¿Cómo podés hacer eso? Ahora yo me tengo que ir a tomar un ansiolítico para calmarme. ¡No! Perdón. Dije Martín, pero justo tapé el micrófono. Pero es tan poderosa esa vergüenza. Uno de mis pasajes favoritos es Colosenses 2, 13 a 15. El creyente no puede sobrepasar su pecado solo. Sin embargo, cuando se enfoca en lo que Dios ha hecho, en lugar de enfocarse en sí mismo y lo que todos van a pensar de Él, la aceptación que tiene en Cristo no deja lugar para la vergüenza. Fíjense Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, o sea, los avergonzó, triunfando sobre ellos en la cruz. Las fuerzas espirituales contra nosotros, la lista de pecados contra nosotros enumerados en nuestra contra, las razones que Satanás le dice a Satanás, viste, este no puede ser tu hijo. El gran acusador de los hermanos le presenta esa lista a Dios y Cristo dice, dame eso, Él ya me pidió perdón, ya está clavado en la cruz y esto no se habla más. Eso es lo que Dios, si has aceptado a Cristo como tu Salvador, eso es lo que Él ha hecho con la vergüenza. Por eso no te hace falta traerlo a la iglesia.
Porque ya está clavado en la cruz de Cristo. ¿Qué lugar tiene en tu vida? Qué hermoso concepto. Dios cargó sobre Cristo la culpa y vergüenza de tus pecados pasados, presentes y futuros. Y al aceptar a Cristo como tu Salvador, Dios te ve con la justicia de Cristo. ¿No es algo increíble eso? Por eso, el creyente, aun siendo consciente de todos los fracasos y las faltas que ha tenido en su vida, puede caminar, andar en el Señor confiado, porque confía no en su propia autojusticia, sino en la justicia de Cristo, quien es su representante. Te paras firme en la justicia de Cristo y no tenés que vivir en la vergüenza. Entonces quizás estás esta mañana y tenés uno de esos pesos, una de esas cargas que llevas contigo, una mochila. Pero al enfocarte tanto en esa mochila, en esa falta, fracaso, ese pecado, esa vergüenza personal, estás quitando tus ojos de donde deben estar, que es lo que Dios hizo por ti. Entonces te animo esta mañana, dásela al Señor. Si Dios, no puedo llevar esta carga más, te lo dejo en tus manos. Sé que me perdonaste. Sé que Cristo murió por esto. De aquí en adelante, ayúdame a confiar en tu justicia y no la mía. Esas son dos consecuencias generales que todos experimentamos. La muerte prometida y la vergüenza, lo cual, para el Hijo de Dios, no le tienen que temer. Para nada. Vamos a ver unas consecuencias específicas aquí. La consecuencia a la serpiente, Génesis 3:14 dice: Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. Hay una segunda parte de su consecuencia, la maldición de la serpiente, que vamos a ver en un ratito. Pero aquí la serpiente, lo que vemos hoy en una serpiente que se arrastra es una consecuencia física de su involucración allí en este evento de la creación, de la caída, perdón. Consecuencia a la mujer. Mujeres, ¿listos? No me peguen, por favor. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, una de las consecuencias aquí es un dolor mayor en el parto. Ahora, no significa que antes de la caída pudo tener un bebé y ni lo sentía. Había algo de dolor, pero multiplicará en gran manera su dolor. O sea, había un dolor existente, pero ahora el dolor de parto es mucho más grande. Pero no fue originalmente diseñado para ser tan doloroso. Pero el que quizás obviamente el dolor de parto es algo que afecta a las madres, pero el que quizás nos afecta y es bastante relevante a lo que vemos hoy, y cuando miramos movimiento del feminismo, especialmente feminismo más extremo, es de hecho una expresión directa de la consecuencia en este pasaje. Hay una lucha continua contra el diseño de Dios en el matrimonio. Ahora, esto no es una licencia para que los esposos tengan un control impío o militante sobre sus esposas. De hecho, cuando leemos pasajes como Efesios 5, que habla que la mujer
debe sujetarse a su marido, que esencialmente es voluntariamente poniéndose bajo el diseño de Dios en el matrimonio. Que serán un equipo, pero el que es responsable por el matrimonio es el esposo. Él tiene que rendir cuentas ante Dios por la familia. Entonces, hay un montón de pasajes. 1 de Pedro 3 es uno, del 1 al 6 es uno de aquellos. Efesios 5, como ya mencioné. No podemos divorciar la esposa sujetándose a su marido del marido que debe ser. ¿Sí? Entonces, siempre están a la par. Mujeres, sujétanse a sus maridos. Maridos, ámenlas como Cristo amó la iglesia. Y de hecho, si yo amo a mi esposa como Cristo amó la iglesia, ella no va a tener ningún problema en sujetarse. No va a tener problema en esencialmente cederme la responsabilidad. Digo ceder porque el hecho, tengo que tener muchísimo cuidado porque mi mente medio cómico a veces encuentra bromas en cosas que no debería. Entonces estoy silenciando esa parte de mi cerebro, pero tampoco quiero ser ofensivo. Pero cuando dice, y tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Esencialmente, y en el hebreo, de hecho, vemos, hay una palabra que es difícil de traducir, puede ser una u otra, pero también simboliza algo contrario. O sea, tu deseo no será para tu marido, pero al final, él va a ganar. Está más o menos diciendo eso. Entonces, al entender en lo que es matrimonio, hay un diseño de Dios que el hombre es responsable por el matrimonio, de la familia. O sea, al fin de cuentas tiene la última palabra. Ahora, otra vez, si yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, mi última palabra tiene muchas de las palabras de mi esposa que yo ando escuchando, que estoy oyendo y tomando en cuenta. Y de hecho, como me doy cuenta muchas veces que quizás yo soy impulsivo de una manera, pero mi esposa me dice, pero ¿y no pensaste acerca de esto, aquello, lo otro? Entonces, bueno, pongo una pausa. Tienes razón. Y en algunas cosas más, hago un cambio de dirección. O en algo que Dios me ha convencido por medio de su palabra, estoy firme en eso, entiendo tu posición o objeción, entonces voy a tener cuidado acerca de esas cosas, pero igual vamos a ir en esta dirección. Entonces no es simplemente que la mujer se calla y se queda en la cocina y nada más. No es eso para nada. Pero eso es lo que ha planteado el feminismo extremo. Abajo el patriarcado, porque lo único que quieren es que nos quedemos callados en la cocina. ¿Qué te haces quejando? Deberías estar preparando algo en la cocina. ¿Viste? ¿Viste? No tengo que silenciar. Fue una broma. Esencialmente en el matrimonio va a haber una lucha continua. Porque mujeres, Dios te ha dicho, aquí está mi diseño y quiero que lo respetes. Sé que será difícil, pero al respetarlo, lo honras al Señor. Y Él te recompensa. Él te bendice. Él te cuida. Pero ese respeto a su diseño es difícil. ¿No, mujeres? Sé que quieren gritar amén con todo, porque sé que hay situaciones, a veces tu esposo no es el esposo que debería ser. A veces, a menudo tu esposo no es el esposo que debe ser. Y miras a Dios y dices, ¿viste? ¿Viste? Por eso no deberíamos hacerlo así. Pero ese que salta adentro,
es resultante de lo que vemos aquí en Génesis 3. Es decir, yo haría esto mejor. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón, lo harías mejor. Todos sabemos eso. Pero Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros. Entonces, en esa confianza, en ese respeto al diseño de Dios, estás confiando en sus manos. Con el feminismo extremo predica un abajo con el patriarcado, abajo con el sistema, el diseño que Dios que nos ha dado. Viene de aquí. Es una consecuencia, un efecto de la caída al pecado. De hecho, todo pecado es nosotros queremos hacer nuestro plan en lugar que del plan de Dios. Y particularmente en el matrimonio, es la esposa queriendo liderar la familia. Esposas, te digo esto. Si tratas a tu esposo como simplemente otro niño, va a actuar simplemente como otro niño. Y de hecho, si no dejas que él lidere la familia, si no le cedes ese lugar, entonces nunca va a liderar su familia. Y lo único que vas a tener es tus niños y tu esposo tratándote como una sirvienta porque tu marido no ha liderado su familia en tomar responsabilidad de trabajar como equipo como debería. Quizás estás en una situación donde no hay esposo. Y culturalmente nuestra sociedad ha dicho tan fuertemente a los oídos de nuestros jóvenes que el matrimonio no vale la pena. De hecho, el diseño de Dios es tan anticuado. No, podemos hacer lo que queramos. Entonces, ¿qué le comunica eso? Al joven le dicen, sí, sentate tranquilo, la mujer lo hace todo. Déjala. Entonces, ahora tenemos un montón de familias sin padres. El entendimiento que lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad es debido al pecado. Hay una lucha de voluntades en cuanto al diseño de Dios para el matrimonio. Pero cuando cedemos nuestra voluntad a Él, Él obra, Él bendice, Él hace su obra en y a través del matrimonio. La consecuencia al hombre, vemos en el versículo 17. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hay una maldición a la tierra misma. De hecho, leemos luego en Romanos 8, dice esto, que la creación, hablando de la tierra, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, lo que vemos aún en la tierra misma, la madre naturaleza, o la naturaleza, porque no es madre, ¿sí? Eso es una idea del espiritismo, que la tierra misma es una madre. También llámalo naturaleza, pero no es ninguna madre. Y viene del pensamiento que Dios tiene como una contraparte que es femenino. Y eso tampoco es bíblico. Pero los terremotos, huracanes, lo que vemos en la tierra misma, estos eventos donde parece la tierra está turbada, es un resultante de la caída del pecado. La corrupción, aún en las mismas células, cosas como cáncer,
Otras enfermedades así, que es el Alzheimer's, cosas así, que es una degeneración o una corrupción de las células del cuerpo, es todo efecto del pecado. No significa que una persona enferma, eso es una consecuencia directa, ¿sí? De hecho, hay varias razones por las que una persona se enferma y no siempre puede ser que hay pecado en su vida, pero es solamente uno de los factores ahí. Cristo habla de eso en otro lado. Creo que Juan 8 creo que fue, le preguntaron que por un hombre ciego de nacimiento si fue su pecado o la de sus padres, y él dice, no tiene que ser ninguno, es para la gloria de Dios, y lo pudo sanar, ¿sí? Entonces hay razones por las que no es pecaminoso, pero bueno, volvemos. Lo que vemos en las duras cosas en nuestro mundo es también resultante de la caída. El duro esfuerzo del trabajo o trabajo sin gozo. ¿Cuántos hombres el lunes a la mañana se despiertan y listo, puedo ir a trabajar? ¡Qué privilegio! ¡Me encanta esto! ¿Cómo sería la empresa, Oscar, si todos entraran así, no? ¡Me toca trabajar hoy! ¡Qué gozo! Eso era Adán en la creación. ¿Se dan cuenta que Dios le dio el trabajo a Adán antes de la caída? Le dio responsabilidades. Y lo único que lo pesó era el hecho de que no tenía una compañera para disfrutar de su responsabilidad, de su vida. Pero tenemos un vistazo de vez en cuando, hombres, acompáñenme en su imaginación cuando terminan un trabajo y se dan un paso para atrás mirándolo y dicen, wow, eso dice yo, sacan el pecho un poquito. Hay un orgullo en un trabajo bien hecho. Eso es solamente un pequeño destello de lo que era el trabajo antes de la caída. El gozo. Pero debido a la caída, el Eclesiastés lo dice así, Eclesiastés 6 al 7, todo el trabajo del hombre es para su boca y con eso su deseo no se sacia. Sigue y sigue y sigue y sigue y se pone pesado la cosa. Gracias a Dios por cosas como las vacaciones, fines de semana que ayudan. Y obviamente vimos la muerte misma, la muerte misma es más general, pero hay un gozo que deberíamos encontrar a la responsabilidad. Y jóvenes, el mismo hecho de no buscar esa responsabilidad, no querer ser responsables, y vemos aún adultos que tienen mente de joven de no querer ser responsables, es resultante de la caída. El perezoso es simplemente es resultado de la caída. No encuentra el gozo en la responsabilidad. Por eso nos cuesta levantarnos, nos cuesta hacer lo que sabemos que es correcto, nos cuesta cumplir con las diferentes obligaciones. Pues falta ese gozo. Y para muchas veces, a menos que uno cambie la perspectiva, y el Hijo de Dios, con la palabra de Dios, tiene instrucción en eso, en que, por ejemplo, Colosenses 3, vamos, ahí no lo tengo ahí porque recién ahora se me pasó por la mente. Colosenses 3, cuando dice en el versículo 22, Colosenses 3, 22, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces el trabajo mismo, la responsabilidad es algo que cuando ponemos los ojos bien, que esto es para el Señor, ahí cambia el corazón con lo que lo hacemos. Ahí tenemos un poquito más cómo fue en el huerto de Edén. Fíjense ahora el rescate de las consecuencias, y terminamos con esto.
Y ya he dicho que para el Hijo de Dios tenemos una salida, tenemos una forma de combatir esas consecuencias. ¿Por qué? Por esto, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que se llama el primer evangelio, el primer destello, vistazo a lo que sería el evangelio. Dios revelando que un día el enemigo será aplastado, se le daría una herida fatal. Hay una herida de cierta forma superficial, duele, es daño, herir en el calcañar, pero la herida al enemigo es mayor y es fatal. Está hablando en la simiente, y no tengo tiempo para explicar bien esto, pero aún en la gramática misma, como los géneros de las palabras que usa aquí está apuntando específicamente a un descendiente masculino que aplastará la cabeza de la serpiente. Es llamado el protoevangelio, el primer evangelio, porque es la primera mención que Dios tiene un plan para aplastar al enemigo y dar un rescate de estas consecuencias. Es por eso que el Hijo de Dios no tiene que temerle a la muerte. Es por eso que la hija de Dios puede, con la ayuda del Señor, seguir el diseño de Dios para la familia. Es como con la ayuda de Dios, el Hijo de Dios puede vivir, trabajar y tomar la responsabilidad que Dios le ha dado con gozo. Y es por eso que no tenemos que llevar la carga y el peso del pecado sobre nuestros hombros, porque Cristo lo llevó. Sí, el mundo está caído. Sí, vemos consecuencias de la corrupción de la tierra misma, sin mencionar el corazón de cada uno. Vemos el pecado en nuestras propias vidas, vemos el pecado en nuestra sociedad y cómo exalta el pecado, deseos carnales, deseos pecaminosos, cómo quieren destruir el diseño de Dios para la familia. Pero hay un rescate en Cristo. En el Evangelio todo eso cambia. Pueden cerrar sus ojos, agachar las cabezas. Vemos que Dios es el creador de todo. Todo lo que creó fue bueno. Él creó al ser humano para ser su representante en este mundo bueno, pero su decisión de desobedecer a Dios y ceder a la tentación resultó en la maldición del pecado sobre toda la humanidad y sobre la creación. Pero en Cristo, esa maldición es quebrantado. Es quebrado, ya no tiene poder. Entonces te quiero preguntar, si estás aquí esta mañana, no conoces a Cristo como tu Salvador personal, estás aún bajo esa maldición. Y si no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, te pido que esta mañana que me hables a mí, a mi esposa, a algún otro líder o la persona que te trajo y le preguntas, ¿cómo puedo saber de la palabra de Dios? ¿Cómo tener una relación con Él? ¿Cómo saber que mis pecados están perdonados? ¿Cómo puedo ya no estar bajo esa maldición? Te quiero dar esa oportunidad. ¿Hay alguien así que diría con los ojos levantados que me miren directamente? No voy a nombrarte, no voy a hacerte pasar vergüenza, pero ahí con los ojos levantados que me diga, pastor, yo quiero saber un poco más de eso. Háblenme después. ¿Hay alguien así? Cristiano, Dios tiene un diseño para la vida, un propósito para tu vida. Y el mundo, la caída lo hace difícil. Pero recuerda que en Cristo
que Él llevó tu carga, Él llevó tu pecado sobre sus hombros, incluyendo la vergüenza del pecado. Él quiere que vivas para Él, que respetes su diseño, no solamente en la familia, sino tu identidad, el propósito que te ha dado la vida. Que trabajes para Él, que nos comprometamos a servirle fiel en toda área de nuestra vida. Toma un momento para orar al Señor que te ayude con eso. Padre amado, venimos a ti solamente por tu misericordia y gracia en nuestras vidas. Te pido que nos ayudes a honrarte, honrar tu diseño para la vida, las responsabilidades que nos has dado, Señor, sirviéndote con gozo, confianza en tu cuidado y protección. Te pido que nos ayudes a vivir de tal forma que atraigamos gente a Cristo. Señor, si tenemos la oportunidad, cuando nos das la oportunidad de poder hablar de alguien, quizás un amigo escuchando su queja acerca del mundo en que vivimos, danos la valentía para decir, hay una razón para eso, y déjame mostrarte por qué estamos en esta situación, pero déjame mostrarte el rescate que tenemos de esa situación. Todo comienza con Cristo. Te doy gracias por la salvación que tenemos en Él. Te pido por aquel quien está aquí esta mañana sin conocerte como Salvador personal. En nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén. Que Dios les bendiga.